Bueno, buenos días. Vamos a ver en este ejercicio cómo realizar cálculos con masas, con moles, cálculos también de moléculas y por último número de átomos, ya sea de un elemento o átomos totales. En nuestro ejemplo tenemos un enunciado que nos pide calcular que en un vaso, es decir, nos dice que en un vaso contiene 200 gramos de agua y por lo tanto nos pide calcular, bueno, una serie de cosas: moles, moléculas, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y por último átomos totales. Datos que nos da el problema o datos que nosotros podemos obtener sería la fórmula del agua, que tenemos que saber que es H2O, y datos que necesitamos serían la masa atómica tanto del hidrógeno, que es una UMA, como masa atómica del oxígeno, que sería 16 UMA, datos extraídos de la tabla periódica y bueno, redondeados para que no tengamos cifras decimales. Vamos a empezar con el primer caso, con el número de moles, para lo cual hay un dato que previamente tendríamos que tener calculado y es la masa molecular del agua. La masa molecular del agua, la tenemos aquí, vamos a sacarla. La utilizamos sumando las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman el agua. En nuestro caso tenemos la fórmula del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, entonces su masa molecular sería 2 veces la del hidrógeno, 2 por 1, más 1 vez la del oxígeno, porque tenemos un átomo de oxígeno. 2 por 1 es 2, 1 por 16, 16, 2 más 16 nos sale un total de 18 UMA. UMA es la unidad de masa atómica que utilizamos para medir la masa de los átomos, pero nosotros vamos a utilizar una equivalencia que está relacionada con ella, que es la de gramos por mol. Eso implica que si bien la masa de una molécula de agua es 18 UMA, cuando hablamos de un mol de moléculas de agua podremos decir que tiene una masa de 18 gramos. Una forma de relacionar la magnitud microscópica, bueno, más que sí, a nivel atómica, a macroscópico. Bueno, vamos a empezar con el apartado A, el cálculo de moles. Lo vamos a hacer con factor de conversión. Hay varias formas de hacerlo, hay por regla de 3 también se podría hacer, o incluso por alguna fórmula que también tengamos. Nosotros nos vamos a restringir a utilizar factor de conversión, que en mi opinión es una herramienta matemática muy sencilla de utilizar y da resultados bastante buenos. Vamos a empezar para calcular los números de moles. Empezamos con nuestro dato inicial, que son 200 gramos. Tenemos 200 gramos de agua. Planteamos el factor de conversión por raíz de fracción. Los gramos de agua que lo tenemos aquí arriba queremos eliminarlo y queremos pasarlo a moles, por lo tanto gramos de agua baja, abajo. Y mientras los moles, mol de agua, arriba. La equivalencia es la que os he comentado, a través de la masa molecular, donde 18 gramos equivale a 1 mol. Tachamos las unidades repetidas y nos quedamos únicamente con los moles. Hacemos esta operación de 200 por 1 y lo que nos dé entre 18 sería 11,1 periódico, 11,1111, pero nosotros vamos a restringirnos a 2 decimales. 11,11, importante las unidades, mol de agua. Ya tenemos calculados los moles de agua que tenemos. A partir de ese dato, vamos al apartado B a calcular el número de moléculas. Vamos encadenando un ejercicio, o un apartado con otro. El dato que obtengamos en uno lo vamos a utilizar en el siguiente. En particular, este dato de los moles lo vamos a utilizar para calcular el número de moléculas. Podríamos hacerlo directamente a partir de los gramos, pero bueno, tendríamos que repetir este paso de aquí y hacer factores de conversiones encadenados uno con otro. Me fío de mis resultados, así que voy a empezar a partir del dato de los moles. 11,11 mol de agua. Planteamos factor de conversión, donde mol va abajo, porque es el que queremos quitar. Y queremos pasarlo a moléculas de agua. Bueno, para arriba, moléculas de agua. La equivalencia entre moles y moléculas viene dada por conocemos el número de Avogadro. El número de Avogadro nos dice que un mol de algo, ¿vale?, equivale a 6,022 por 10 a la 23 ese algo. ¿Vale? Este número de aquí es el que conocemos como el número de Avogadro y nos permite eso, relacionar, bueno, pues las cantidades con moles. Como tenemos moléculas, pues un mol de moléculas de agua, que es lo que tenemos aquí abajo, lo vamos a relacionar con 6,022 por 10 a 23 moléculas de agua. Entonces, estos datos son los que vamos a poner aquí en nuestro factor de conversión, por 10 a 23. Se nos van las unidades, ¿vale? Y obtenemos, bueno, pues tenemos esta operación que tendríamos que hacer y que vamos a obtener un resultado de 6,69 por 10 elevado a 24
moléculas de agua. A partir de este dato encadenamos con el apartado C, donde el apartado C nos piden calcular el número de átomos de hidrógeno. Para establecer la relación entre átomos de hidrógeno y otra magnitud vamos a utilizar la de moléculas, porque la relación entre moléculas y átomos es muy sencilla, como vamos a ver ahora. Empezamos con el dato de 6,69 por 10 elevado a 24 moléculas. De agua. Y planteamos factor de conversión. Molécula pondría abajo. Y arriba, átomos de hidrógeno. Bueno, para saber la equivalencia entre moléculas y átomos tenemos que acudir a la fórmula. La fórmula, repito, era H2O. Y significaba que en una molécula de agua pues tendríamos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿vale? Dibujándolo nos quedaría esta fórmula, esta molécula, obviando la geometría. Si os fijáis tenemos 2 átomos de hidrógeno marcados en azul y un átomo de oxígeno marcado en rojo. Eso significa que en nuestra equivalencia nos queda que una molécula de agua, que es esta de aquí, contiene 2 átomos de hidrógeno. Tachamos lo que son iguales, las unidades iguales y operamos, hacemos esta multiplicación, ¿no? Que sería 1,34 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. ¿Vale? Vamos a por con el apartado D. En el apartado D la operación es la misma, es decir, el fundamento de este cálculo es el mismo. Partiríamos del mismo dato de las moléculas de agua, 6,69 por 10 a la 24. Plantearíamos lo que sería el factor de conversión, donde una molécula de agua contiene únicamente un átomo de oxígeno. Ahí se me ha ido bastante. Tachamos unidades iguales y obtendríamos el mismo resultado, ¿vale? Es lógico, es decir, en un número determinado de moléculas hay el mismo de agua, en este caso hay el mismo número de átomos de oxígeno, porque hay uno por cada una. Átomos de oxígeno, ¿vale? Venga, vamos con el último, con el apartado E, donde nos piden calcular el número de átomos totales. Partimos del mismo dato, de 6,69 por 10 elevado a 24 moléculas, ya lo que he comentado, es decir, si queremos hacer cálculos con átomos, podemos partir del dato de moléculas. Ponemos abajo molécula de agua, que es la unidad que queremos que se vaya, y arriba átomos totales, o átomos. La relación entre ellas, bueno, sabemos que en una molécula, ¿cuántos átomos hay? Es una molécula de agua, ¿cuántos átomos hay en total? Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos un total de 3 átomos de cualquier elemento, es decir, 3. ¿Vale? La combinación de todo, entonces 3 átomos. Tachamos y tachamos. Y nos da un resultado de 2,01 por 10 elevado a 25 átomos. ¿Vale? Ya alguien viendo el vídeo habrá comentado seguramente, bueno, pero no es más fácil sumar estos dos. Bueno, también, ¿vale? Vemos que si sumamos los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno, bueno, podemos directamente calcular cuántos átomos hay en total. ¿Vale? Evidentemente para hacer esto hay que calcular estos dos. ¿Vale? Si directamente queremos hacerlo, bueno, pues de este método podemos hacerlo directamente. ¿Vale? Bueno, pues listo con este ejercicio. Cualquier duda no dudéis en comentarme. Gracias.